La República de Singapur es un país soberano insular en Asia formado por 64 islas. Se ubica más exactamente a todo el extremo sur de la península malaya y limita con las islas Riau al sur, el estrecho de Malaca al oeste y el mar de China al este. El territorio del país está compuesto por una isla principal, 63 islas e islotes y un islote periférico, y Singapur tiene la segunda mayor densidad de población del mundo. Se cree que el Singapur moderno fue fundado en 1819 por Sir Stamford Raffles como un puesto comercial del Imperio Británico, y en la actualidad se considera uno de los 4 tigres asiáticos basados en el comercio exterior. Ahora es un país altamente desarrollado con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, siendo un importante centro financiero y de envíos. Y a todo esto se suma que los singapureses disfrutan de una de las expectativas de vida más largas del mundo. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho. Y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Singapur es una anglicización del nombre nativo malayo del país, Singapura, que a su vez se deriva de la palabra sánscrita Simapura, que quiere decir ciudad del león. Y en la cultura hindú-budista los leones estaban asociados con el poder y la protección. También a Singapur se le conoce a veces con el sobrenombre de ciudad jardín, en referencia a sus parques y calles arboladas. Número 2. El reino de Singapur fue fundado en 1299 por Samni Gautama, aunque esto aún es objeto de debate. Singapur en el siglo XIV era un puerto comercial bajo influencia de 2 reinos. Ya para 1613 los portugueses habían reconocido este territorio y habían incendiado un asentamiento existente en este, lo que desvaneció a la isla por los siguientes 2 siglos. Posteriormente se dio la conquista holandesa de Malaca, lo que dio el control del comercio a estos. Ya para el año 1819 el gobernador británico Stamford Raffles llegó a Singapur y reconoció en este territorio la viabilidad de un puerto. En este momento aún estaba bajo control holandés, aunque con cierta debilidad por la división entre algunas facciones, lo que con ciertas alianzas brindó la oportunidad a los británicos de establecer un puerto comercial en Singapur. Y para 1824 toda la isla ya era posesión británica, y para 1860 había una población de alrededor de 80.000 personas, siendo más de la mitad chinos, y luego para 1890, gracias a la industria del caucho, la isla se convirtió en un centro mundial para la clasificación y exportación de caucho. Luego se dio la Primera Guerra Mundial. El país no se vio muy afectado por esta, ya que el conflicto no se extendió al sudeste asiático. Y luego que pasó la guerra, los británicos construyeron la gran base naval de Singapur, que se completó en 1938. Y en palabras de Winston Churchill, esta base era el Gibraltar del Este. Seguidamente se dio la Segunda Guerra Mundial y la invasión japonesa de Malaya culminó en la batalla de Singapur, donde los japoneses se impusieron ante los británicos, calificada esta derrota como el peor desastre y la mayor capitulación en la historia británica. No obstante, los japoneses ya para el año 1945 se rindieron ante los aliados luego de las bombas lanzadas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Por su parte, Singapur cayó en un breve estado de violencia y desorden, y los británicos regresaron a tomar el control. Y ya para 1947 la economía de Singapur empezó a recuperarse debido a la creciente demanda de estaño y caucho, aunque también Singapur se convirtió en una colonia separada del Imperio Británico. Luego en el año 1955 fue elegido David Marshall en las primeras elecciones generales de Singapur. Este pretendió el autogobierno, el cual fue rechazado por Gran Bretaña, por lo que fue reemplazado en 1956, y luego de nuevas negociaciones ahora sí se otorgó el autogobierno interno. Posteriormente los líderes del Partido de Acción Popular de Singapur consideraron fusionarse con Malaya, pues creían que beneficiaría de la economía,
A los británicos también les pareció bien y finalmente para el año 1963 Singapur se unió a Malasia, aunque con cierta oposición por parte de Indonesia. No obstante, la fusión no resultó como se deseaba por discrepancias en temas políticos y económicos, que finalmente desencadenaron en los disturbios raciales de 1964, que posteriormente causaron la expulsión de Singapur de Malasia en 1965, dejando a Singapur como un país independiente. Y finalmente para el año 1969 nuevamente estallaron algunos disturbios raciales, aunque gracias a la gestión de su primer ministro el país entró en un periodo de crecimiento económico durante al menos el medio siglo siguiente, y el puerto de Singapur se convirtió en uno de los más activos del mundo. Para 1990 fue elegido otro primer ministro y para el año 1997 el país atravesó la crisis financiera asiática. Para 2004 llegó otro primer ministro, quien debió lidiar con la crisis financiera del 2008. Número 3. Geográficamente, Singapur consta de una isla principal y otras 63 islas. El país es relativamente bajo, su punto más alto se ubica a casi 164 metros sobre el nivel del mar y Pedra Branca es el punto más oriental de la nación. El país ha venido adelantando varios proyectos de recuperación de tierras, algunos fusionando islas, como se hizo con la isla Hurón. Se estima que en 2010 el país importó casi 15 millones de toneladas de arena para sus proyectos. Algo a lamentar es que la urbanización en este territorio ha significado una pérdida del 95% de sus bosques históricos, haciendo que la fauna y la flora naturales del país esté presente en reservas naturales. No obstante, el gobierno de Singapur tiene la visión de convertir este territorio en una ciudad jardín, con el fin de mejorar la calidad de vida. Inclusive algunos de sus jardines están incluidos en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Si se habla del clima de Singapur, este es un clima de selva tropical, sin estaciones distintivas, temperatura y presión uniformes, así como una alta humedad y abundantes lluvias, con temperaturas que oscilan entre 23 y 32 grados centígrados, y estas no suelen variar mucho a lo largo del año. Por otro lado, el país reconoce que el cambio climático y el aumento del nivel del mar tendrán importantes implicaciones en sus costas bajas en las próximas décadas. Se han hecho estimaciones que Singapur necesita gastar 100.000 millones en el transcurso del próximo siglo para abordar este problema. Asimismo, Singapur tiene gran dependencia de combustibles fósiles, por lo que aplica un impuesto sobre el uso del carbono. Y para reducir la dependencia de este, ha aumentado el uso de paneles solares y la construcción de unas granjas solares flotantes. Número 4.
Según datos del 2018, la población de Singapur es de casi 5.7 millones de personas, de los cuales poco más del 60% son ciudadanos propiamente de Singapur y los demás o eran residentes permanentes, trabajadores extranjeros o estudiantes internacionales. De igual forma, según censo del 2010, alrededor del 74% de los residentes eran de ascendencia china, seguida de los malayos e indios, y según datos del 2017, la edad promedio de los residentes en Singapur era de 40 años y la tasa de fecundidad era de 0.8 hijos por mujer, siendo esta la más baja del mundo. Asimismo, el 91% de los hogares residentes son propietarios de los hogares en que viven. Pasando a la religión, el budismo es la religión más practicada en Singapur, seguida del cristianismo y el islam, y entre los budistas la mayoría son chinos. Por su parte, en idiomas, Singapur tiene 4 idiomas oficiales, siendo el inglés la principal lengua usada en los negocios, el gobierno, el derecho y la educación. Y el malayo, aunque tiene el estatus de idioma nacional, tiene un propósito más simbólico que funcional. Bergerak ke kanan. Bertiga-tiga. Ke kanan, pusing. Dari kiri. En sí, los singapureses son en su mayoría bilingües. En términos educativos, la educación en Singapur es principalmente financiada por el Estado. Esta se desarrolla en 3 etapas, siendo solo obligatorio el primer nivel. El país tiene 6 universidades públicas, de las cuales 2 se encuentran entre las mejores del mundo, por lo que Singapur es muy llamativo para estudiantes internacionales. Se estima que alrededor del 20% de los universitarios del país son estudiantes internacionales, y en 2015 sus estudiantes de primaria y secundaria ocuparon el primer lugar en la clasificación global de desempeño escolar de la OCDE. Y finalmente, si se habla de la salud, el sistema de salud de Singapur se considera eficiente, pues su gasto en salud es relativamente bajo si se compara con otros países desarrollados. Por ello, la OMS clasificó el sistema de salud de Singapur en el 6º lugar en su informe sobre la salud en el mundo, y en 2019 la esperanza de vida de los singapureses fue la más larga de cualquier país y también ocupó el primer lugar en el índice mundial de seguridad alimentaria. Número 5. Pese a su pequeño tamaño, Singapur tiene una cierta diversidad de idiomas, religiones y culturas. Algunos de los primeros ministros de este territorio han declarado que Singapur no se ajusta a la descripción tradicional de una nación. La llaman una sociedad en transición. Esto debido a que sus habitantes no comparten el mismo idioma, la misma religión y las mismas costumbres. Quizás la cultura de los singapureses se ve influenciada por factores como su lengua materna y su religión, ya que los que hablan inglés suelen inclinarse hacia la cultura occidental y la religión cristiana. Por su parte, los que tienen como lengua materna el chino se inclinan más a la cultura china y el confucianismo, y los de habla malaya se inclinan a la cultura malaya y al islam. Aunque luego de la independencia del territorio en el año 1963, el gobierno de Singapur inició un proceso deliberado para crear una identidad cultural de Singapur. Por otro lado, la Galería Nacional de Singapur es el museo insignia del país con unas 8.000 obras de artistas singapureses y del sudeste asiático. El Museo de Arte de Singapur se centra en el arte contemporáneo y el Museo de Diseño Red 2 celebra el arte y el diseño de objetos excepcionales para la vida cotidiana. Este alberga más de 1.000 artículos de 50 países. Y finalmente el Museo Art Science, en forma de loto, alberga exposiciones itinerantes que combinan el arte con las ciencias. Si se habla de la literatura de Singapur,
Esta comprende una colección de obras literarias de artistas singapureses escritas principalmente en los 4 idiomas oficiales del país. En la música, Singapur tiene una cultura musical diversa que va desde el pop y el rock hasta el folk y la música clásica, y la animada escena musical urbana de la nación la han convertido en un centro de espectáculos y festivales internacionales en la región. Siguiendo con la cocina, en Singapur se promociona su cocina como una razón para visitar el país, debido a su combinación de conveniencia, variedad, calidad y precio. Los productos alimenticios locales generalmente se relacionan con un grupo étnico en particular. Esto ha ayudado a aumentar la diversidad por la hibridación de diferentes estilos mezclando cocinas. Al arroz con pollo hainanés se le considera el plato nacional de Singapur. Por otro lado, el mercado gastronómico en Singapur es floreciente. Este va desde centros de venta ambulante hasta restaurantes de alta gama. Asimismo, se estima que el 70% de los residentes realizan pedidos de comida desde aplicaciones de entrega al menos una vez al día. De igual forma, cada año se celebra el Festival Gastronómico de Singapur en el mes de julio. Y finalmente, en términos deportivos, el desarrollo de clubes deportivos inició en Singapur en el siglo XIX. Los deportes acuáticos son algunos de los más populares en el país. Inclusive su primera medalla de oro olímpica fue en natación y sus regatistas han tenido éxito en el escenario internacional. Singapur es sede de One Championship, la promoción de artes marciales mixtas más grande de Asia, y su equipo de tenis de mesa fue campeón del mundo en el 2010. Número 6. La economía de Singapur se considera una economía de mercado muy desarrollada, basada históricamente en su puerto comercial, y junto con Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, Singapur es uno de los 4 tigres asiáticos, superando a sus pares en PIB per cápita. Singapur se considera libre, innovador, dinámico y favorable a las empresas, y durante varios años ha sido el único país asiático con una calificación crediticia AAA. Asimismo, el país atrae gran cantidad de inversión extranjera debido a su ubicación, mano de obra calificada, bajas tasas impositivas, infraestructura avanzada y cero tolerancia a la corrupción. Se le considera la economía más competitiva del mundo entre 141 países y con uno de los mayores PIB per cápita también del mundo, aunque alrededor del 44% de la fuerza laboral del país está compuesta por no singapureses, y pese a su libertad de mercado, el gobierno tiene una participación significativa en la economía. La moneda del país es el dólar de Singapur, que es emitido por la Autoridad Monetaria de Singapur. Este gestiona la política monetaria, permitiendo que el tipo de cambio suba o baje dentro de una banda comercial no divulgada, diferente a otros bancos centrales quienes utilizan las tasas de interés para administrar esta política. Singapur tiene una de las mayores reservas de divisas en el mundo. Asimismo, ahora años más recientes, este territorio ha sido identificado como un paraíso fiscal cada vez más popular, con varios multimillonarios que se han establecido en Singapur para aprovechar sus beneficios. E igualmente Singapur tiene el mayor porcentaje de millonarios del mundo, y 1 de cada 6 hogares tiene al menos $1 millón estadounidenses en riqueza disponible, y las propiedades en el país se encuentran entre las más caras del mundo, pues Singapur ha sido inclusive calificada como una de las ciudades más caras del mundo. En términos de empleo, Singapur tiene una baja tasa de desempleo para un país desarrollado. En el país no hay salario mínimo y ostenta una de las mayores desigualdades de ingreso de cualquier país. Singapur también es el tercer centro de cambio de divisas más grande del mundo, el sexto centro financiero más grande, el tercer centro de refinación y comercio de petróleo, el mayor productor de plataformas petrolíferas y el mayor centro logístico en el mundo.
Quizás los principales sectores económicos del país son los servicios financieros, las manufacturas y el refinado de petróleo. Y sus principales exportaciones son el petróleo refinado, los circuitos integrados y las computadoras. Y algunos de sus bancos fueron calificados por Bloomberg Business Week entre los más sólidos del mundo. Y finalmente, si se habla del turismo en Singapur, en 2018 se estimó que el país atrajo más de 18 millones de turistas internacionales. Singapur es la quinta ciudad más visitada del mundo. Y finalmente, número 7. Singapur es una república parlamentaria basada en el sistema de Westminster. Su constitución es la ley suprema del país, la cual establece la estructura y la responsabilidad del gobierno. El presidente del país es el jefe de Estado y ejerce el poder ejecutivo con ayuda de sus ministros, y el primer ministro es el jefe de gobierno, quien es designado por el presidente, y el gabinete es designado por el primer ministro y ratificado por el presidente. El presidente es elegido por votación popular para un periodo de 6 años, con derecho a reelección, pero para ostentar este cargo se deben cumplir ciertos requisitos que para este país son extremadamente estrictos. Por su parte, el poder legislativo en este territorio recae en el Parlamento, que es unicameral y son quienes se encargan de promulgar las leyes, aprobar presupuestos y hacer control a las políticas del gobierno. Este tiene 100 miembros elegidos para un mandato que dura 5 años. Y el poder judicial lo ostenta la Corte Suprema y los tribunales estatales. Los jueces son nombrados por el presidente e interpretan las leyes y anulan las que consideren inconstitucionales. Pasando a las relaciones exteriores, la prioridad declarada de este país en este aspecto es mantener la seguridad en el sudeste asiático y los territorios circundantes. Singapur tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países. Es miembro fundador de la ASEAN, es miembro del Movimiento de Países No Alineados, la ONU, la Commonwealth y suele ser invitado a participar en los procesos del G20 y tiene estrechos lazos económicos con Brunei. Por su parte, China es en la actualidad el mayor socio comercial de Singapur y con Estados Unidos comparte una estrecha relación desde hace mucho tiempo en aspectos como la defensa, la salud y la educación. En términos militares, el ejército de Singapur es posiblemente el más avanzado tecnológicamente en el sudeste asiático, con un gasto de casi el 5% del PIB en defensa. Singapur mantiene fuertes lazos de seguridad con Israel y es uno de los mayores compradores de armas y sistemas de armas israelíes. De igual forma, en el país el servicio militar es obligatorio. Y para 2019 Singapur ocupó el 7º lugar como país más pacífico en el índice de paz global. Y finalmente, en términos de derechos humanos, Reporteros Sin Fronteras clasificó a Singapur en el puesto 158 entre 180 países en el índice mundial de libertad de prensa, e históricamente el gobierno ha restringido la libertad de expresión y la libertad de prensa y ha limitado algunos derechos civiles y políticos. Freedom House clasifica a Singapur como parcialmente libre y The Economist Intelligence Unit clasifica a Singapur como una democracia defectuosa, aunque el sistema judicial de Singapur se considera uno de los más fiables de Asia y el tráfico sexual es un problema importante. Por su parte, la percepción de corrupción es baja. Se alardea del modelo de Singapur, que es una combinación de un gobierno fuerte y autoritario con énfasis en la meritocracia y el buen gobierno, considerándose esto como un factor clave en el desarrollo del país. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.